Yo quisiera primero decirles que el maestro Darío Espinosa no pudo estar con nosotros ahora, entonces yo voy a hablar un poco de lo que él nos comentó y desde luego sobre lo que yo comenté. Yo quiero dividir mi intervención en tres grandes apartados. La seguridad sísmica de las presas y en general la seguridad de presas tiene tres apartados importantísimos. El primero se refiere al análisis y el diseño. El segundo es la operación, mantenimiento y visitas de inspección después de eventos extremos. Y el tercero se refiere a fondos o fideicomisos y seguros, el dinero, pues. En el primero, les puedo comentar lo siguiente, que en el análisis y diseño tenemos que ser muy cuidadosos y revisar, como ya lo han insistido algunos de los participantes, en la parte hidrológica. Independientemente del cambio climático o no, como bien lo dijo Fernando, muchas de las presas se han diseñado con series de tiempo de 5 años, de 10 años, o bien con la envolvente mundial. Así fueron diseñadas muchas de las más importantes presas de México. Entonces, independientemente del cambio climático, hay que hacer la revisión con los nuevos datos hidrológicos, con la acumulación de datos que tenemos en este momento. Y lo mismo se refiere a los aspectos del diseño en sí de las cortinas y de las obras complementarias. Por esto, patrocinado por el INTA, el doctor Bonola y yo, Alberto Jaime, hicimos la edición de un manual geotécnico para el diseño de presas pequeñas, que fue editado por el INTA. En él tuvimos la oportunidad de invitar a participar a expertos que trabajaban también en el INTA, por cierto, en ese momento algunos de ellos ya no están ahí, pero fueron el doctor Venancio Trueba, el doctor Lee, el fallecido doctor Avilés, que en paz descanse, y desde luego en este manual hay un capítulo de riesgo sísmico y de diseño sísmico de presas. También se tratan las partes geológicas del vaso, de estabilidad de laderas, boquillas y cimentación, los materiales de construcción de las presas. A pesar de que le llamamos manual de geotécnico para el diseño de presas pequeñas, tuvimos la precaución de diseñar, de definir presa pequeña de manera muy vaga, entonces pueden caber también las grandes. En la parte de operación y mantenimiento, por cierto, aquí en este punto, creo que valdría la pena tratar de hacer una reedición de este manual ahora que está agotado, ya sea que la reedición pudiera ser digital o impresa, pero yo creo que es oportuna su reedición. En el segundo punto de operación, mantenimiento y eventos y visitas después de eventos extremos, quiero decir que aquí tuvimos la oportunidad, ya lo mencionó Fernando, pero yo quisiera detallarlo más, que debemos nosotros concentrarnos en una parte muy importante que es la operación y el mantenimiento de las presas, y para ello existe lo que se llama las visitas de inspección de seguridad de presas. Estas visitas de inspección de seguridad de presas son esenciales porque nos permiten verificar cómo se está comportando la presa en todos sus aspectos, en los aspectos hidrológicos, hidráulicos, de la propia cortina, de los datos con los que está trabajando, de operación, en fin. Por esto también sería más prudente que estas visitas de operación de seguridad de presas se hicieran por grupos independientes del operador o del dueño de la presa. Para esto, les comento que por ahí en el 2016, Conagua nos invitó a un grupo de expertos a elaborar una norma que se llama la Norma de Operación Segura de Presas. Es la NMX AA 175 SCFI 20. Está dividida en tres partes, la parte 1, 2 y 3. En la parte 1 se trata del tema y se desarrolla además el tema de análisis de riesgo y clasificación de las presas. Mucho de esto es de lo que nos habló el maestro Darío Espinosa. Creo que aquí nos faltó insistir en una parte muy importante que son los árboles de eventos y los árboles de falla, que son muy útiles cuando tenemos poca información y no podemos asignar
probabilidades de ocurrencia de alguno de los eventos extremos que pueden suceder durante la operación de una presa. La parte 2 se refiere a la operación, perdón, se refiere la parte 2 a las inspecciones de seguridad. Aquí, en esta norma, se trata de cómo se deben realizar las inspecciones de seguridad de presas, qué y cómo se debe analizar cada una de las partes y componentes de la presa, e incluso cómo se debe de redactar el informe de inspección de seguridad de presas. A este respecto, también quiero comentarles que cuando yo fui subdirector general técnico de la CONAGUA, por ahí por 1998, tuvimos un convenio de colaboración con el US Bureau of Reclamation y tradujimos al español los manuales de seguridad de presas que posteriormente fueron reeditados. Aquí está Felipe, fue en su época, en la época de Loeje Tamargo, que se reeditaron esos manuales de seguridad que están escritos ya en español. Y entonces estas dos fuentes de información serían muy valiosas para lo que aquí también ya han discutido algunos otros de los ponentes que me han precedido. La parte 3 habla justamente de cómo desarrollar el plan de emergencias o plan de acción de emergencias y cómo deben de ligarse las autoridades, la parte de protección civil, tanto municipal, estatal como federal, y las medidas de mitigación que se deberían de tomar ante una falla de una presa o una parte de la presa. En lo que se refiere, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Quisiera mandar un saludo al ingeniero César Madera de República Dominicana, que se comunicó con nosotros vía un correo muy amable y que también dice que nos ha seguido en este webinar. Y también al ingeniero Diego Suárez Barrera de Venezuela, que además nos compartió un libro muy interesante de elecciones empresas de Venezuela. El primer capítulo hace una recolección histórica y le comento, Fernando decía que las presas tienen funcionando el orden de 100, 150 años, pues sí, pero ahí él comenta de una presa que tiene más de 1500 años y sigue operando en el Medio Oriente. Es muy interesante ese primer capítulo, se los recomiendo. Luego, la tercera parte, perdón por la divagación, pero quería yo mandarles un saludo a estos ingenieros que nos han seguido desde lejos. La tercera parte que creo que es muy importante es hablar de fondos o fideicomisos y de seguros, del dinero. ¿De qué sirve una inspección de seguridad de presas en donde se dice, oiga, la presa requiere esto, esto, otro, y habría que hacer un plan de acciones de este tipo, necesitamos hacer el plan de emergencias, si no hay dinero para hacerlo? Para ello, por cierto, en México, con la esperanza de que no los hayan secado y no los terminen de destruir el presidente, el FOPREDEN, que es el Fondo de Prevención de Desastres, puede proporcionar dineros para prevención de desastres. Entonces, allí hay una fuente de recursos económicos que se podrían emplear. Y durante las emergencias tenemos el Fondo Nacional de Emergencias, que es el FONDEN, que este fondo actúa durante la emergencia y también puede proporcionar algo de dinero para arreglar la presa o las obras pertinentes y mejorarlas. Esa es la insistencia, desde luego. No dejarlas como estaban antes, sino aprovechar la lección aprendida de la emergencia y mejorar estas obras. Pero también existen los seguros. Es muy importante asegurar la infraestructura. Parte de la resiliencia de la infraestructura, tipificada como de presas en casi todos los países que hablan sobre resiliencia de la infraestructura, un tipo de infraestructura específico son las presas. Entonces, las presas requieren estar aseguradas. Por supuesto que hay que ver qué presas pueden o no estar en esta categoría. Hay presas muy pequeñas que no podrían cubrir los gastos de aseguramiento, pero de todos modos habría que verlo si se pueden asegurar como un conjunto de presas, ¿no? Entonces, yo creo que en esto también habría que agregar algo que me parece de la mayor importancia, y es crear un fondo o un fideicomiso
específico para seguridad de presas. Es muy importante la infraestructura presas. ¿Por qué? Bueno, pues por las mismas razones que ya nos comentó Alejandro Puyol, Fernando González y todos nosotros que hemos estado comentándolo. Las presas son vitales para el funcionamiento de un país. Aún las pequeñitas son de enorme importancia económica particular para las comunidades que abrevan ahí sus ganados, que aprovechan para tener agua potable, que hacen un poco de riego o uso de agua para sus labores diarias, pues. Entonces, las presas en general son algo que son muy importantes para un país. Y desde luego hay una parte que no quisiera yo tratar, pero que también me siento comprometida en ella, que es la parte ambiental de las presas. Por algún tiempo estuve también viendo la parte de protección ambiental de presas cuando estuve trabajando en CFE y hicimos, por ejemplo, cuando se hizo la presa Simapán y se cerró, hicimos un programa de rescate de fauna y flora que realmente mereció felicitaciones de muchos organismos de carácter internacional, entre ellos el Banco Mundial. ¿Por qué? Pues porque se hizo el rescate por primera vez de flora y fauna después del cerrado del cierre de una presa. En fin, estas son de las cosas que yo quería resumir, pero les digo que si hay información, que sí se ha avanzado, que lo que requerimos es estudiar, que no debemos de tratar de inventar cosas cuando hay mucho avanzado y sobre todo que en mi opinión tenemos mucho trabajo todavía aquellos que nos gusta el tema de las presas en general. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.